Reitero entonces, ¿a qué problema responde el módulo 25 sobre intraculturalidad e interculturalidad en la maestría de artes y visuales? ¿A qué problema? Lo hemos tratado, lo hemos explicitado, ¿no? Con el mayor de los esfuerzos, de manera didáctica también en lo posible, ¿no? Así que me gustaría ver las reacciones, ¿no? Las recepciones que ha tenido. Adelante, Edwin, Ruth, Jimena, Esther. Edwin Melchor, adelante. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Ahora vamos a permitir que pasen más compañeros. Si el módulo está referido a intraculturalidad e interculturalidad, el problema tiene que ser cultural, ¿sí? El problema es, hay un problema cultural que está vinculado con la educación. Porque ¿qué hace la educación? ¿Qué hace la pedagogía? Transmite un tipo de cultura, ¿no es cierto? O sea, todo lo que ustedes hacen todo el tiempo es hacer una inculturación, o sea, no aculturación, sino construir una cultura en la persona. Eso significa un modo de ver, un modo de ser, un modo de vida. Eso es cultura. Entonces la educación lo que constituye es eso. Es la transmisora, o sea, la pedagogía es la transmisora de un modelo cultural. Ahora, hay un problema en este modelo cultural que hemos dicho. ¿Cuál es? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es el problema cultural que rige no solo Bolivia, sino el mundo también? ¿Cuál es el problema cultural? ¿No? Si no entendemos esto, si no nos queda claro, no es un examen, colegas, no es una evaluación. Siéntanse en confianza, por favor. No se sientan interpelados. Lo que estoy haciendo es provocar, ¿no? Las reacciones, ¿no? No es un examen, no es una evaluación, para nada, ¿ya? Lo que quiero es que se aclare el concepto, un concepto que hemos visto la semana anterior. Repito, hay un problema cultural. ¿Cuál es ese problema cultural? Adelante. Ahora sí hay una fila, muy bien, gracias. Si pronuncio mal me dicen Yalmar y luego Mayra. Adelante. Yalmar, adelante, adelante.
Muy bien, gracias. Y Almar, estás en lo cierto, estás en lo correcto. A ver, sigamos sumando a eso. Ya agarró la punta del ovillo y Almar. Mayra ha pedido la palabra. ¿Cuál es el problema cultural, ¿no? En el que va a incidir la intraculturalidad y la intercultural. Gracias, Yalmar. Adelante, Mayra. Gracias, Mayra. A ver, el problema fundamental entonces, el concepto mayor a interpelar es la modernidad, que nos ha dicho el compañero Yalmar, ¿no? Esa es la madre del cordero, ese es el concepto, esa es la categoría mayor. ¿Qué es la modernidad? Habíamos dicho que es la civilización, el sistema mundo, el modo de vida actual que rige nuestros destinos, nuestra vida, esta civilización que vivimos, esta cultura que es de dominación y explotación, pero hasta el infinito. ¿De quién? Del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es el problema, esa es la casa grande donde radica el problema. Ese es el modo de vida, ¿no? Que se llama modernidad. Hemos aclarado que cuando decimos modernidad no nos referimos únicamente a la tecnología ni a una época del tiempo, o sea, época moderna, por ejemplo. No, no, no. O la moda, esto está de moda, es moderno. No, no. O sea, la moderna como un sistema, como una civilización, ¿no? Entonces, Yalma lo ha aclarado muy claramente, a pesar de no haber venido, ¿no? Pero ha visto el video, ¿no? Entonces, eso está claro. Ahora, todo esto, la modernidad ha provocado todo lo que dice Mayra, ¿no? O sea, esta modernidad, esta cultura ha provocado el racismo, ha provocado a que la vida veamos linealmente, pasado, presente, futuro, donde lo nuestro
aparece como lo inferior, ¿no? Ha provocado el eurocentrismo, donde el único conocimiento válido es el europeo. Creemos que es así, ¿no? Nos hace creer que es así. La modernidad, ¿no? Ha constituido la sociedad. Todo hablamos con sociedad, como si fuera benigno. Pero ¿qué es en el fondo la sociedad? La sociedad es la relación de dominio y explotación a costa de la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Es otro modo de vida. No es lo rural la comunidad. No es el campo únicamente, sino es otro modo de vida, ¿no? Pero de manera solidaria, comunitaria, en reciprocidad. No es el pasado. Si vemos linealmente, claro, va a aparecer atrás como el pasado, ¿no? Entonces, esta modernidad que ha dicho Yalmar, la modernidad es el problema, ha producido el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo. Miren, el patriarcalismo, o sea, el machismo, la modernidad. ¿Desde cuándo? Desde 1492, donde en las controversias de Valladolid, que se ha desarrollado durante 2 años, 1550 y 1551, una discusión, habíamos dicho, entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Pero conectando ahora, si ese es el problema, ¿verdad? A ese problema responde este módulo, ¿no? Y en eso el docente va a intentar esforzarse para que quede claro por qué la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, ¿no? Entonces, para conectar un poco, ¿no? Em, con las preguntas que se habían planteado, ¿no? para el foro, ¿no? La segunda pregunta, por ejemplo, que tiene que ver justamente con esto. Dice, porque la primera es un poco de definición y está en el documento base, ¿no? ¿Mediante qué estrategias podríamos fortalecer las acciones de potenciación de nuestra diversidad cultural en el sistema educativo plurinacional? O sea, ¿cómo? ¿Qué estrategias? ¿Cómo le hacemos para fortalecer, dice, para visibilizar, para potenciar la diversidad cultural? Dice por un lado. Y por otro lado, la siguiente pregunta dice, ¿cómo contribuimos y desarrollamos en los pueblos indígenas originarios campesinos la búsqueda de su autodeterminación y su educación con sentido identitario? O sea, ¿cómo coadyuvamos en la identidad cultural? ¿No? O sea, estamos hablando de la categoría central que es la cultura otra vez, ¿no? En la segunda pregunta nos dice cómo podríamos fortalecer, comprender, entender que hay una diversidad de culturas. Y en la segunda pregunta dice cómo apoyamos a que la gente se vea fortalecida con su identidad cultural, ¿no? ¿Cómo contribuimos como maestros, ¿no? Y aquí hay algo que ya lo hemos mostrado la semana anterior. ¿Pueden ver, por favor, este gráfico? ¿Qué están viendo ahorita? Por ahí no estoy mostrando bien. Díganme, por favor, ¿qué gráfico están viendo? ¿Qué diapositiva? Ya, muy bien, muy bien. Con respecto a la segunda y tercera pregunta, ¿no? En realidad, si bien Bolivia tiene 36, en teoría, ¿no? 36 nacionalidades, ¿verdad? 36 identidades, 36 cosmovisiones. En apariencia, ¿no? En el fondo no es tan así, ¿no? Ahí nos perderíamos. O sea, la diversidad cultural, ¿no? ¿De dónde me agarro? Al final vamos a aterrizar, y esto es clave, por favor. No hay tantas culturas como parece, no hay tantas identidades como parece, ¿no? Todas estas identidades, las 36, tienen un hilo conductor, ¿no? Sus formas pueden variar,
pero hay un meollo, un corazón que los une. Y no solo a los pueblos originarios de Bolivia, sino de todo el mundo. ¿Cuál será ese elemento? ¿No? ¿O cuáles serán esos elementos? ¿No? En este gráfico, que lo hemos visto la semana anterior, nos permite entonces la modernidad, que hemos dicho, ¿no es cierto?, que es el sistema mundo de dominación y explotación, la civilización depredadora, ¿no? Eso se puede ver en la minería, por ejemplo. Ambientalmente es catastrófico, ¿no? Los incendios que ahorita se está produciendo producto del extractivismo agrícola, ¿no? Hay una incesante hambre de los empresarios por disponer de tierras para sembrar, pero bajo el criterio de monocultivo la soya, por ejemplo. Necesitan ingentes cantidades. Y esa tierra ya no se recupera. No hacen descansar la tierra como lo hacían los originarios. No, como quien dice, le meten nomás hasta matar la tierra. Y necesitan más tierra, y más tierra, y más tierra. A eso se llama que la frontera agrícola va creciendo. Y por otro lado, los ganaderos necesitan más pasto cada vez, porque tienen que exportar para el consumo, no solo local, sino externo. Es una cultura de consumo, de explotación de la naturaleza hasta más no poder. Por eso es esa civilización, esa cultura, ese modo de vida el problema. Eso viene del centro, habíamos dicho. ¿Cuáles eran esos países? Recuerden, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Esos países han diseñado este modo de vida, esta cultura. Y todas las universidades del sistema están afiliados sin saberlo y reproducen ese tipo de cultura. De manera benigna nosotros nos hemos desmarcado ahora y tenemos una ley propia, con todos sus errores que pudieran haber, que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no es cierto? Que intenta justamente salir de la modernidad, romper con esa monocultura y entiende que no hay una sola cultura. Hasta antes del modelo, una sola cultura. Y era bien sencilla la educación. Un solo, un solo tipo de cultura había que socializar a los niños, a los jóvenes. Y era una cultura ajena, además, en la mayoría de los casos, porque la mayoría es de población originaria, indígena, campesina en Bolivia, ¿no? Hasta era atentadora, pero no lo sabíamos, no éramos conscientes, quizá. Entonces, queda más claro, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Entonces, ese centro geopolítico, ese centro geocultural, ese centro geoeconómico, ese centro geofilosófico, ha diseñado todo esto, esta monocultura, una cultura hegemónica de dominio. Y por lo tanto, un tipo de persona con esa mentalidad. Y nosotros los educadores trabajamos sobre la mentalidad, sobre la conciencia, sobre la subjetividad de las personas. Nosotros tenemos el milagro, si ustedes no lo sabían, los educadores, de hurgar la conciencia de los educandos, de los estudiantes. Los únicos que podemos hacer, que tenemos ese milagro de modificar la conciencia, de modificar la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es la conciencia? Todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo entiendo, todo lo que yo soy, esa es la subjetividad, la conciencia. Y ahí radica la colonialidad mental que llamamos. O sea, es intrínseco en la mente y en el corazón. Y cuando hablamos de descolonización, ahí tenemos que atacar, habíamos dicho también. Entonces,
hasta antes de la ley Avelino Cignani, solo se enseñaba, se socializaba esa monocultura de la aristocracia boliviana, es decir, de un pequeño grupo de personas que no eran ni bolivianos, pero bien conectados al centro geopolítico, ¿no? Que les interesaba también ese tipo de cultura. Ahora bien, en la periferia están las otras culturas. Pero les he dicho hace rato, no son tantas culturas como parece, ¿no? Aquí está bien claro, solo hay dos, colegas, dos. Uno, la eurocéntrica, el modo de pensar como europeo, y el otro es el modo de pensar del sur, de los pueblos originarios, del Abya Yala, de la periferia, del tercer mundo, de los oprimidos, de las víctimas, llámese como se llame. Significa que las 36 nacionalidades de Bolivia, no hay que complicarse, no es que cada uno tiene una cosmovisión distinta, no lo es, ¿no? Y bueno, lo digo con autoridad porque yo tengo un doctorado en este tema, les conté la vez pasada. Y mi licenciatura es en antropología, además. Entonces, manejo bien el tema cultural, intraculturalidad, interculturalidad, todos los aspectos que tienen que ver con lo étnico, digamos, y lo social, ¿no? Entonces, con ese respaldo, digamos, académico, con esa solvencia, lo estoy diciendo. Discúlpenme, ¿no? Si soy ególatra, ¿no? Es solo para respaldarme, ¿no? Entonces, no es verdad que haya muchas culturas. Estoy en la segunda pregunta, no hay que complicarse mucho, ¿no? Al final hay dos. Podríamos decir, uno la de la ciudad y otro la del campo. Pero eso queda también hoy en día confusa, porque en la ciudad también hay un modo de vida comunitario. Y en el campo, el hermano campesino quiere ser moderno, quiere el desarrollo, quiere el progreso. O sea, quiere ser europeo, en otras palabras. Y en la ciudad hay gente que ha recuperado su identidad y quiere ser comunitario. Y viven de manera comunitaria. Los de la Eloy Salmón, por ejemplo, aunque no me crean, los de la Uyustus, los del Gran Poder, ellos están muy ligados al Gran Poder. Pasan sus fiestas y todo lo que ganan de algún modo comparten de manera comunitaria, de manera implícita con el resto. Otro modo, o sea, un sistema económico que la ciencia tradicional no entiende todavía, ¿no? Entonces va a haber, me van entendiendo, dos modos de vida al final. ¿Y eso dónde está? En nosotros, ¿se acuerdan? Yo, como Julio Álvarez Quispe, tengo dos conciencias, dos subjetividades, dos culturas, dos identidades, digamos. Una, la europea occidental, colonizada, digamos, y la otra, la mía propia, que está dormida en muchos casos. La originaria, en mi caso, aymara. En el caso de algunos de ustedes debe ser quechua, guaraní, dependiendo. Eso no quiere decir que tenga que ver con el idioma, precisamente, no. Yo puedo ser aymara, concebirme como aymara, pero no manejar la lengua. La lengua no determina, es un elemento. Es importante, pero no determina la lengua, ¿no? O dicho de otro modo, yo puedo estar pisteando coca, con poncho, con abarcas, ¿no? Viviendo en el campo, pero mi conciencia es europea occidental. Entonces, eso que llaman ustedes la identidad cultural, que mejor dicho ahora en estos tiempos es la subjetividad, la conciencia, ¿no? Está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos dos conciencias. Javier Albó tiene un libro, ¿no?, que ha fallecido también,
cabalgando entre dos mundos, les mencioné. Se refiere a eso. Nosotros estamos atrapados entre dos mundos, pues. El mundo europeo que está dentro de nosotros, no está fuera, dentro. Y el mundo propio. Y tenemos un conflicto de identidad. Dentro de nosotros se mueve. El uno se expresa a veces, el otro le domina. Por eso hay ese dicho, se me ha salido mi indio, ¿no? De mareado, dicen, sobre todo, ¿no? Emerge la identidad propia. Entonces, esa pelea no es con el mundo de afuera, no es con el gobierno, con los movimientos sociales, primero es con nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ayudar a los pueblos originarios a ver la pluriculturalidad, la diversidad, o a encontrar su autonomía o su identidad? Primero va a ser con nosotros, colegas. Porque el mejor modo de hacer las cosas es el ejemplo, ustedes lo saben. Cuando bailan con los niños, ustedes bailan con ellos y los niños les ven bailar. Ese es el mejor modo de educar. Porque yo puedo ser muy teórico, decir la descolonización es esto, es aquello, pero yo no me toco, ¿no? O sea, ustedes son los descolonizados, yo estoy bien. No, estoy equivocado, ¿no es cierto? Empieza por uno, y eso es lo doloroso, colegas, para ustedes, seguramente, porque empieza por uno. Esas preguntas planteadas hay que entender que están referidos a nosotros, primero que nada. ¿Cómo nos ayudamos nosotros a entender que la realidad no es única, sino es plural, es diversa? Pero en el fondo van a ser dos, reitero, ¿no? ¿Cómo me ayudo yo primero a encontrarme conmigo mismo? A encontrar mi identidad, la tercera pregunta, para luego recién ayudar al resto. Si yo tengo el problema, a ver, escúchenme, ¿cómo puedo ayudar a otros, no es cierto? Si yo no he resuelto mi problema. Entonces, este problema, mire, tienen que ver todo esto con la descolonización. Y el problema de la descolonización, mis queridos colegas, no es teórico, como lo estoy demostrando, es existencial. O sea, es con actitudes, ¿no? Había un profesor famoso, ¿no es cierto?, el año pasado o el anteaño pasado, que bailaba moseñada, ¿no?, con sus estudiantes. Famoso. Él adelante mostrando. Yo sé que ustedes hacen eso en el aula, en la comunidad. Esa es la mejor forma, pues, de educar. Y en este terreno, esas dos preguntas, asúmanlo primero a partir de ustedes. Porque si no va a parecer que yo estoy bien, ellos están mal. Ahí ya nos hemos equivocado. Yo no estoy colonizado. Los chicos están colonizados. ¿Quién te garantiza eso? Complicado, ¿verdad? Pues miren, mi papel de mí, ya les he dicho, es conflictuarles, moverles el piso, interpelarles, porque de eso se trata, colegas, ¿no? Yo soy muy crítico, digamos, ¿no? Autocrítico también, ¿no? Entonces, procuro que con estos aspectos se entienda, digamos, lo que intento transmitir, ¿no? Y de algún modo se nos pueda aclarar. Bueno, yo quisiera darles el paso, de pronto estoy hablando demasiado, para que podamos tejer juntos, digamos, estas ideas también, ¿no? Así que abro el micrófono para ustedes y les escucho, por favor, colegas. Adelante, por favor. Adelante, Máxima, Guido,
Efraín y al resto, ¿no? Bueno, pueden hacer preguntas, colegas. Hay una fila, antes, hay una fila. Ticona, Máxima. Adelante, colega, luego la otra persona. Máxima, adelante. Luego Efraín. Sí, adelante, Máxima. Luego Efraín. Gracias, Máxima. Efraín y Guido. Efraín primero. Adelante, Efraín. Buenas noches, colega. Sí, adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, Efraín. Excelentes argumentos. A ver, la siguiente persona, Guido, adelante. Guido, adelante. Gracias, muy bien. Guido, excelente, coincido totalmente contigo. Eh, luego está Valerie, así se llama. Valerie, Valerie, ¿verdad? Luego, oh, lo va a cambiar, por favor, Magalí. Adelante, Magalí. Luego Efraín y luego Esther. Adelante.
A ver, antes de darle la palabra al siguiente colega, les voy a contar una experiencia, respondiendo justamente a la preocupación de la colega. Yo estuve, les comenté, 5 años estuve en la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari. Hice la reingeniería académica en ese tiempo, ¿no? Yo trabajé en su instituto de investigación. Y pasó lo siguiente. Habían 10 lingüistas, todos titulados de la UNSA, que estaban a cargo de las materias de idiomas, ¿no? Y en este caso, como es el área aymara, ¿no? Como lengua materna. Pero a los chicos no les gustaba. Odiaban, miren, universidad indígena, ¿no? Y los chicos no querían saber nada de la aymara. ¿Cuál era el problema? Los docentes, otra vez. Si los docentes no están convencidos, primeramente, ellos, del cambio que quieren hacer, todo es teoría. Por eso es existencial, es práctico, como han dicho los colegas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Quiero contarles esta experiencia. Vino otro colega, ¿no? Rubén Hilari se llama, es TikToker ahora, él ha trabajado el Google en Aymara, el Facebook en Aymara, WhatsApp en Aymara, es capísimo, joven, por entonces era joven él, pero nos dieron buenas pautas, lo llevamos a la universidad. Mire, una persona, 10 no podían hacer, y de una universidad además criticada como es la UPEA, nueva, ¿no? La chupea, dicen, ¿no? Uno de la chupea ahí les ha dado, como decimos en términos populares, cátedra a los de la UNSA, 10 titulados. Una persona ha hecho el cambio. ¿Qué hizo él? Ha llegado allá, estaba ahí. Primero, él muy convencido de la Aymara, todo en Aymara, hablaba con nosotros en Aymara, todo él primero. Era importante la Aymara para él. Agarró el celular, ¿no? Agarró, miren, o sea, tecnología. ¿Cómo lo ligas con el Aymara? Supuestamente el Aymara es del pasado. No, no. Él ha agarrado lo que más les gusta a los chicos, el celular. Ha hecho un primer concurso, memes en Aymara. La temática también tenía que ser atractivo. Memes de enamoramiento en Aymara, ¿no? Y así sucesivamente. Luego ha hecho canciones en Aymara. Todos los chicos concentrados en el recreo, ¿no? Todos ahí compartiendo, poniéndole mi gusta, porque era un concurso además para mí. Y los premios eran atractivos al inicio, ¿no? Y imagínense, después de un tiempo cambió el panorama. Los chicos ya empezaban a digerir mejor el aymara, hablaban en aymara. Lo que 10 personas no han podido hacer, lo hizo uno. Pero él estaba convencidísimo. A él lo he conocido en una cola en el banco. Quiero que me escuchen. Estaba delante mío casualmente, un par de años antes. Yo no lo conocía. Con su esposa y su hijo. Y hablaban en aymara. No sentían vergüenza. Hablaban en aymara. Y hablaban buen castellano también. La mamá, el papá y una niña. Y así, sin miedo, seguros, han llegado a la fila y al cajero le habla en aymara. Y el cajero le dice, ¿qué le pasa? ¿Dónde cree que está usted? Y le dice el lingüista, señor, usted no conoce las normas. Hay leyes, usted debiera atenderme en aymara. Él estaba segurísimo de lo que estaba haciendo, de su lengua materna, convencido. Es bien importante la actitud. No hay al frente nadie que se oponga, ¿no? Bueno,
Entonces, lo que estoy intentando decir es el convencimiento primero, por eso parte de nosotros, colegas, ¿no es cierto? ¿No? Y es lo más difícil, pues, ¿no? Porque en teoría yo les puedo decir muchas cosas, pero ¿y qué tal cómo yo lo hago, no? ¿Cómo lo estoy haciendo, no? Nayaja, sumasalla arunak arstapjerismaj, hacha amuyunak, nayasti, kunham sartas pachatra, kunham sluras pachatra, aski pachati, ¿no? Entonces, el tema de la identificación, de la intraculturalidad, de la descolonización, que son casi sinónimos, parte de uno mismo. En este caso, de nosotros los educadores. En el caso del arte, si nosotros no asumimos una identidad artística en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, mal vamos a poder emprender, ¿no es cierto? Como lo ha dicho el colega Efraín, ¿no? Bueno, quedaremos ahí, colegas, pero hay dos participaciones más. Adelante, por favor. Habían dos participaciones más. Pagil Culiacao Arstanin Muni. Arstanip Hamam Suma. Esther, adelante.
Muy bien, colega Esther. Algo que ha dicho Esther es este concepto, ¿no? Cuando trabajamos el tema de intraculturalidad, de identidad cultural, es inevitable este proceso de desaprendizaje, ¿no? De elementos de la modernidad y un reaprendizaje de nuestros conceptos y categorías, los nuestros. Estoy totalmente de acuerdo con Guido en que nada es puro por si acaso. No existen las... Lo originario corresponde a cada periodo de tiempo. Originario hace 50 años de otro modo era. Originario hace 30 años era de otro modo. Lo originario de aquí a 30 años va a seguir existiendo, pero va a ser de otro modo. Es dinámica la realidad. Y tenemos que adaptarnos y entender esas realidades, ¿no? Ahora los aymaras estamos de corbata, quizá, ¿no? Con terno, usamos perfume, etcétera. Podemos tomar un rico whisky, no está mal. La conciencia, repito, la esencia, la subjetividad es la que maneja toda esta infraestructura. Ahí radica la identidad. El resto es carcasa, ¿no? Es forma. Y ¿se acuerdan esa descolonización de venir los días lunes, las mujeres de cholita y los hombres vestidos de poncho? Es una aberración, ¿no? Ahora nos podemos dar cuenta porque la cáscara, estamos trabajando la cáscara, pero el tuétano sigue siendo moderno, colonial, no se ha tocado. Por eso no hay una concreción pedagógica en el tema de identidad, de descolonización, ¿no es cierto? Porque hemos atacado la cáscara nomás. No nos han aclarado bien qué es la descolonización, dónde vive la colonialidad, qué es lo que hay que descolonizar, cuál es el problema. Por eso partir del problema es muy importante. ¿Cuál es el problema que queremos atacar? Bueno, yo creo que ha quedado ya aclarado. Vamos a seguir hablando. Hay mucho que hablar, colegas. Me encantó sus participaciones. Felicidades. Entonces nos estamos viendo. Si no hay nadie más, creo que me olvidé de uno. Si no hay, entonces nos vemos el día sábado a las 8 de la mañana. Y les reitero, voy a llamar lista, colegas. ¿Ya? Desde la próxima clase voy a empezar a llamar lista. Me han pedido que lo haga. No había normalmente, pero ahora ya han implementado. Presentamos como informe, les comento, un documento en Excel, ¿no? Digital y en físico, firmado y aprobado por el coordinador de la asistencia. Y la asistencia es automático. Claro, yo puedo modificar algunas cosas internamente, pero mucho no puedo hacer. Por eso entiendo que hay excepciones y sean conscientes en ese aspecto. Solo excepciones, ¿ya? Solo excepciones. Y celebro, hoy día me han entendido, prendan sus cámaras, colegas. Esta es una maestría, no es un curso de capacitación, no es un seminario, es algo sostenido. Sí, Jimena, enseguida, ¿no? Así que les pido, ¿no? Jimena, adelante. El sábado, Jimena, ya me has aclarado. Ya me has aclarado, Jimena. Entonces, pues en mi mente se va a grabar de que Jimena no puede los días martes, pero sábado sí lo va a hacer. Hay excepciones y tenemos que entender eso también, ¿no? Pero el resto está cordialmente obligado, ¿ya? Bueno, yo creo que no hay más que decir. Les deseo un feliz descanso. Nos estamos viendo el día sábado, 8 de la mañana. Si tienen dudas, escríbanme con toda confianza a la hora que quieran a mi WhatsApp personal, ¿ya? Bueno, hasta entonces, colegas, buenas noches. Hasta luego.